Hola chicos, bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma distinta de aprender desde la casa. Hoy vamos a hablar un poco en ciencias sociales sobre los derechos humanos. Pero antes recordemos siempre lavarnos correctamente las manos para así poder evitar el contagio del coronavirus. Los derechos humanos. Las raíces de los derechos humanos se remontan muy atrás en la historia, con la Carta Magna, documento aprobado por la Corte inglesa en 1215, y es el antecedente más cercano que existe. Las grandes potencias del mundo, a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, se juntaron el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de la ONU para proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es el conjunto de derechos que hacen a los seres humanos para poder convivir en armonía y en sociedad. Este texto consta de 30 artículos y un preámbulo. El mismo fue aprobado por 48 naciones inicialmente, pero luego, con el correr de los años, los países que no estuvieron presentes en la Asamblea fueron adoptando en sus constituciones. No hubo votos en contra, sin embargo, sí había naciones que no estaban de acuerdo con muchos de sus artículos, ya que se asociaban con sus regímenes, ya que no se asociaban, con sus regímenes de gobierno o con respecto a la religión. Pero con el paso del tiempo, al final todas las naciones adoptaron a la Declaración Universal como fundamento para sus políticas de gobierno. Es por eso que hoy en día el pilar de cualquier gobierno, cualquier constitución, son los derechos humanos. Y nación o país en la cual no se respetan los derechos humanos siempre va a ser pasible de alguna sanción o de alguna crítica de la prensa internacional, ya que los derechos humanos están por sobre todas las cosas. Los derechos humanos se basan en ciertos principios morales y éticos, como por ejemplo, la libertad e igualdad universal, es decir, todos somos iguales sin importar ningún tipo de religión, raza, color, etcétera. La negación de toda forma de discriminación, la vida por sobre todas las cosas, la negación a toda forma de esclavitud, como así también la negación a la tortura o a cualquier tipo de violencia. La igualdad ante la ley, ya sea mujer, hombre, niño, adulto o lo que sea. Presunción de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Propiedad individual y colectiva. Nacionalismo, o sea, derecho a la nacionalidad, a una familia, al matrimonio y por sobre todas las cosas, derecho al trabajo y al descanso. ¿Por qué? Porque como sabemos, el trabajo dignifica al hombre, pero eso no quiere decir que nos van a estar explotando laboralmente, sino que también tenemos derecho al descanso. Los derechos humanos son recordados siempre el 10 de diciembre, justamente el día que se declaró por primera vez, y todos los años siempre se recuerdan, porque aún hoy en día hay países donde por más que esté en su constitución adoptada, ellos no lo tienen como método día a día y violan los derechos humanos constantemente. Hoy, por ejemplo, tenemos hoy en día el ejemplo de Venezuela, donde es un país que está en democracia técnicamente, pero sus derechos humanos son violados y pisoteados día a día. Vamos a realizar unas actividades, lo pueden realizar en alguna hoja o en su cuaderno. Los que tienen un cuadernillo pueden hacer una hoja y pegar en la clase que corresponde de los derechos humanos. Y si no tienen el cuadernillo, lo pueden hacer en su cuaderno sin ningún problema. Vamos a responder dos preguntas, vamos a explicar también y vamos a mencionar. Y por último, los que tienen el cuadernillo tienen este texto para poder copiar y los que no lo tienen lo pueden hacer en su cuaderno, como les dije. ¿Está bien? Van a leer ese texto de los derechos humanos, van a expresar su opinión con 3 preguntas sobre ese texto y por último vamos a investigar, vamos a hacer un portafolio sobre la historia de los derechos humanos en nuestro país. Si quieren buscar algún recorte periodístico o en internet, pueden hacerlo sin ningún problema y lo pueden presentar en forma de portafolio. Ya, muchas gracias, espero que les haya servido la clase. Trabajen, sigan quedándose en casa y
No se preocupen que dentro de poco vamos a estar nuevamente juntos. Hasta luego.